Este 20 de noviembre se cumplen 31 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989. No fue un proceso sencillo. Requirió de mucho esfuerzo, tiempo y coordinación previa, hasta finalmente dar el paso histórico de dejar atrás la vieja concepción de las llamadas leyes tutelares de menores, en donde los niños, niñas y adolescentes eran vistos y tratados como objetos. A lo largo del siglo XX podemos identificar distintos antecedentes de la Convención, como las declaraciones hechas en 1924 y 1959. Las normas que aparecen en la Convención fueron negociadas durante 10 años, del 79 al 89, por gobiernos, ONGs, activistas de derechos humanos, abogados, médicos, educadores, expertos en desarrollo infantil y dirigentes religiosos de todo el mundo. El resultado es un documento consensuado que tiene en cuenta la importancia de los valores tradicionales y culturales para la protección y el desarrollo armonioso de todos los niños. La diferencia más importante entre una declaración y una convención es que una declaración detalla una serie de derechos sin que ello implique un compromiso por parte de los estados. Por lo general, es el paso previo a una convención que sí tiene fuerza vinculante, ya que se trata de un acuerdo entre estados, los cuales se comprometen a su cumplimiento. Con la convención, en 1989, los niños pasaron a ser considerados sujetos de derechos, personas con dignidad como cualquier otro ser humano, con la diferencia de que sus capacidades las desarrollan de manera progresiva. Esta enorme conquista mundial no es fácil de llevar a la práctica, porque venimos de contextos habituados a concebir a los niños, niñas y adolescentes como seres humanos incompletos y pasivos. Si así se piensa, se asume que deben ser dirigidos, controlados y hablar siempre por ellos, sin nunca consultarles qué opinan, sienten o piensan. En el fondo, es una disputa del poder que ha estado históricamente concentrado en los adultos. La Convención establece los estándares mínimos para la protección de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes y es uno de los tratados con mayores adhesiones y ratificaciones. Este nuevo aniversario de la Convención es una oportunidad única, significativa, para poner los derechos de los niños en un lugar predominante en la agenda pública. Es una nueva invitación para avanzar en los esfuerzos que hacemos para que los niños prosperen. Aun cuando se han alcanzado objetivos importantes en los últimos 30 años, todavía quedan retos, como los millones de niños y niñas con discapacidades, en situaciones de vulnerabilidad y desventaja, los que no están escolarizados, las niñas que contrajeron matrimonio antes de cumplir 18 años, los que viven en países con conflictos armados, los refugiados, los migrantes, los niños desplazados de manera forzosa, los que son víctimas de múltiples formas de abuso y explotación. Todos ellos tienen sus derechos violados y deben ser restituidos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me corresponde hablar sobre los paradigmas que han existido para la atención a la infancia. Vamos a comenzar con el pasado, lo que había antes de la convención. La situación irregular es un paradigma que planteaba una atención dirigida a los menores abandonados, a los pobres en situación de peligro, con deficiencias físicas y mentales y a los que infringía la ley. Era un paradigma que establecía que la atención recaía en el Estado sustituía a la familia, no se ejecutaban o no existían políticas públicas dirigidas a la infancia, los jueces eran los decisores absolutos y había una centralización del poder. Eso limitaba las decisiones rápidas y eficientes, pero además era muy arbitrario.
Las medidas que se utilizaban era la internación como medidas reeducativas. No había una diferencia no había imputabilidad para los adolescentes que cometían delito, por tanto eran atendidos sin diferenciación con los niños que, bueno, estaban en otras situaciones de vulnerabilidad como la pobreza o los que estaban sin su mamá o su papá. Eso quiere decir que, bueno, estábamos frente a un paradigma que discriminaba la pobreza, la orfandad, las necesidades especiales, que no permitía la defensa de las personas, que judicializaba y que institucionalizaba. Vino la Convención sobre los Derechos del Niño y nos plantea un nuevo paradigma y una nueva forma de ver y de entender y de atender a los niños, niñas y adolescentes. Lo primero es que nos plantea que son sujetos plenos de derecho, nos cambia el término menores y nos habla de niños. Ok, entonces todas las personas con edad de entre 0 y menos 18 años van a ser merecedores de una protección integral con igualdad y no discriminación. La responsabilidad de su atención va a ser compartida, va a ser corresponsable entre el Estado, la familia y la sociedad, pero con el rol fundamental recayendo en la familia. Eh, la familia va a contar con el apoyo del Estado a través de políticas públicas, sociales y de programas especializados, y además se van a crear dos sistemas diferenciados, uno para los niños que puedan ser víctimas o que tengan en riesgo sus derechos, y otros que es el sistema de protección, y otro que es el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces nos encontramos frente a un paradigma que prohíbe la discriminación, que establece procesos con marco legal, en donde debe existir sí o sí la participación de los niños, niñas y adolescentes y la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad. Todo esto va a estar enmarcado en todos los principios que establece la Convención, en un sistema y en el otro, en el de protección y en el de responsabilidad penal. Estudiar el nacimiento de una ley es un proceso fascinante. Una serie de variables explican el curso que puede acelerar, demorar o congelar por mucho tiempo este proceso. En el caso de Venezuela, tomó casi 8 años entender las implicaciones de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en agosto de 1990. En un primer momento se creyó que eran compatibles la Ley Tutelar de Menores y la Convención, de manera que sin una adecuada y sostenida presión social no habríamos logrado la adecuación legislativa a la doctrina de la protección integral y dar esos primeros pasos fundamentales para hacer realidad el cambio de paradigma. Cuando se revisa la historia de finales del siglo XX en materia de atención pública a la infancia, notamos cómo en 1991 durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se firmó un acuerdo a favor de la infancia. Y en ese mismo año nació la Coordinadora Nacional de ONGs de Atención a la Infancia, llamada Congani, que luego a su vez, en 1995, impulsó el Comité Juntos por una Nueva Ley. Varias de las organizaciones que formaron parte de Congani y de ese comité, muchos años después, propiciaron la creación de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes que hoy está vigente. En este viaje en el tiempo podemos destacar cómo en el extinto Congreso de la República se celebraron en 2 sesiones extraordinarias parlamentos infantiles, ocasiones que fueron propicias para que los niños, niñas y adolescentes hablaran genuinamente sobre sus derechos, sobre lo que les afectaba e hicieran propuestas. El momento clave llegó con la reforma que introdujo el partido COPEI al título 3 de la Ley Tutelar de Menores. En ese momento, el debate sobre la elaboración de una nueva ley adquirió una fuerza considerable. Ya distintas organizaciones de la sociedad civil, tanto dentro como fuera de Venezuela, estaban entendiendo que no era suficiente una reforma parcial a la Ley Tutelar de Menores. Se requería hacer de verdad el cambio de paradigma legislativo. A partir de ese hecho, el INAM, el Instituto Nacional del Menor, UNICEF, Academia y todas las organizaciones y personas interesadas en el tema de la niñez empezaron a vivir una experiencia inédita en el país. Vinieron expertos de la talla de Exxon Seda
a encontrarse con jueces y procuradores de menores. Se tradujeron materiales del portugués al español y así es como progresivamente las condiciones propiciaron que se creara un equipo redactor de la ley con sede en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Ese equipo redactor estaba abierto y en sinergia con todo ese movimiento que se había despertado a favor de los derechos de los niños y que fuesen considerados como sujetos de derechos. Fueron meses de intenso trabajo hasta que el 23 de julio de 1997 se presentó ante el Congreso de la República el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Se requirió todavía un año más de trabajo hasta conseguir que, terminando el segundo periodo de Rafael Caldera, se promulgara la LOPNA el 2 de octubre de 1998. Ok, como terminé el audio anterior, hablamos de una convención y de dos sistemas. ¿Por qué? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño, al entender, eh, al plantear o al partir del principio de la igualdad y no discriminación, engloba en todo lo que es el cuerpo normativo de este convenio, de este tratado internacional, em, a todos los niños, niñas y adolescentes en las distintas situaciones en las que se puedan encontrar, siempre garantizando sus derechos humanos. Entonces, va a establecer la necesidad de crear un sistema para la protección integral y va a crear también un sistema para la atención de los adolescentes que cometen delitos. ¿Ok? Cuando la convención se aprueba y Venezuela asume y la ratifica y adapta su normativa nacional, creándose la LOPNA, establece dentro de la propia LOPNA la creación de esos dos sistemas. Por una parte, el sistema para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que aparece en la ley a partir del título tercero, que es un sistema que va a ir dirigido a la atención de los niños, niñas y adolescentes, todas las personas a partir de los 0 años y hasta los menos 18 años de edad. Es un sistema que va a buscar la restitución, la protección y la garantía de todos los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Luego vamos a tener otro sistema distinto, pero igualmente especializado, que va a atender a los adolescentes con responsabilidad penal, que es el sistema penal de la responsabilidad adolescente que aparece en la ley a partir del título quinto. Es un sistema dirigido a una población que va con una edad entre 14 a menos 18 años de edad. Eso quiere decir que los adolescentes que son imputables, porque hay una diferenciación y ahora sí hay imputabilidad, los imputables son los que tienen más de 14 años. Cuando un adolescente con menos de 14 años comete un delito, no puede ser atendido por el sistema de responsabilidad penal, sino por el sistema de protección integral. El sistema penal de responsabilidad adolescente establece la responsabilidad que puedan tener los adolescentes por los hechos que cometen que se consideran punibles, que que están establecidos en la ley como hechos punibles, aplicando las sanciones que correspondan. ¿Qué es lo importante de entender acá? Que la Convención establece un conjunto de principios y de garantías que deben existir siempre en ambos sistemas. Es decir, el interés superior del niño, la prioridad absoluta, la igualdad y no discriminación y la participación deben guiar la atención de los niños, niñas y adolescentes, tanto en la protección como en el caso de los adolescentes en la responsabilidad penal. Debe haber distribución de recursos, debe haber gasto público, debe haber instituciones especializadas, personal especializado. Debe garantizarse la participación de los niños, niñas y adolescentes y no puede haber ningún tipo de discriminación. Se deben garantizar los derechos humanos en ambos sistemas. ¿Ok?
La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, promulgada en 1998 por Rafael Caldera, ha sido reformada 2 veces. La primera reforma, publicada en diciembre de 2007, con énfasis en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, y la segunda reforma sobre el sistema penal de responsabilidad de los adolescentes, que salió en Gaceta Oficial en junio del año 2015. Desde la mirada de diversos especialistas en la materia, ambas reformas pueden ser analizadas como cuestionables decisiones políticas que truncaron lamentablemente la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 1990 para superar el enfoque tutelar por el de la protección integral. Todo esto en aras de privilegiar un proyecto político que se ha caracterizado por ser autoritario y militarista y que ha degenerado en una emergencia humanitaria en la actualidad en la que los niños, niñas y adolescentes han sido muy afectados con graves amenazas y violaciones a sus derechos humanos. La elaboración de la LOBNA fue un proceso de amplia consulta y participación social. Su entrada en vigencia supuso construir una institucionalidad con una sociedad que por primera vez ocupaba un lugar protagónico en la gestión pública dedicada a la protección de la niñez. Lo opuesto han sido las reformas mencionadas, hechas de manera inconsulta y sin datos que demuestren el porqué de los cambios llevados a cabo. Han sido más bien orientadas a centralizar y subordinar la institucionalidad a un modelo estatista para el cual resulta impertinente el principio de la doctrina de la protección integral relativo a la corresponsabilidad, Estado, familias y sociedad. En el papel existe un ministerio con competencia en materia de niños desde la reforma de la LOMNE en el año 2007, pero en los hechos no vemos los frutos de su trabajo. Aunque las reformas simularon consolidar la existencia de sistemas institucionales en protección y en materia penal adolescente, lo que de verdad ha ocurrido en la realidad es que se han abandonado las obligaciones públicas en esta materia y se han descuidado las responsabilidades de fortalecimiento de los órganos que integran ambos sistemas y que tanta falta nos hacen ahora. La ausencia del Estado en el cumplimiento de políticas, planes, inversiones y programas es una de las principales causas que ha desencadenado la crisis humanitaria que vivimos tanto en materia de salud, de inseguridad alimentaria y de fallas estructurales a nivel de los servicios públicos básicos. El reto que tenemos por delante todos es el de fortalecer las capacidades de los órganos que integran ambos sistemas. Estamos hablando de defensorías de niños, consejos de protección, tribunales, entidades de atención, ya que persisten muchas deudas con la infancia y adolescencia venezolana del presente y del futuro. Ok, continuamos. Corresponde hablar de un tema que no es muy alentador, pero que en última instancia es el que nos permite saber a dónde estamos, pisar firme y poder avanzar para superar el estado de cosas actual. Poder analizar la realidad, qué nos indica la realidad en materia de derechos, qué nos indica la realidad en materia de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño en Venezuela, nos va a dar, nos va a abrir las puertas y nos va a marcar el camino para saber qué cosas debemos hacer, por qué cosas debemos luchar para lograr que efectivamente la convención se materialice en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Para poder llegar a eso tenemos que saber qué está pasando. La red ha hecho un trabajo de sistematización todo este año con medios de comunicación y ha obtenido algunos datos que realmente resultan desgarradores y muy dolorosos. 203 niños que murieron, 465 que resultaron lesionados de enero a septiembre. El 70% de esos casos es responsabilidad del Estado porque se debe a la violencia estructural. Otros 142 niños fueron agredidos por su familia, algunos de ellos murieron. 21
niños fueron afectados por la violencia delincuencial y 29 por la violencia policial. Notemos la diferencia de estos dos últimos datos. En materia de salud estamos hablando de un retroceso de 60 años, de la reaparición de enfermedades como la malaria, el sarampión, la tuberculosis y el sífilis, 800 casos semanales de paludismo en el estado Sucre, difteria que ha enfermado a casi 2.000 personas y una enfermedad por la que han muerto 290, 67 niños murieron por razones de salud, y son razones de salud que pudo haberse atendido. Son vidas que pudieron haberse salvado, son vidas que se perdieron por la violencia estructural, por la falta de inversión, por la falta de infraestructura, por la omisión del Estado de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en materia de educación, bueno, creo que ustedes saben mejor que nosotros cuál es la realidad, pero lo que nosotros sabemos es que hay salarios de hambre para los docentes, que hay poca inversión, que no hay una buena infraestructura, que hay limitaciones estructurales para la educación a distancia, que se ha ampliado la brecha tecnológica y la brecha social, porque hay un mayor nivel de exclusión para muchos niños que no tienen acceso a una educación a distancia, que no tienen las posibilidades reales para hacerlo, que además todo el colapso de los servicios públicos afecta una educación de ese tipo. Hablamos de inseguridad en las instalaciones y hay otros datos que yo no coloqué en la lámina, pero que son realmente drásticos, que son dramáticos, que de verdad nos indican lo mal de la vida, de lo mal que está la vida de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de adolescentes en conflicto con la ley por situaciones de violencia que son muy grotescas, que están incluidos en situaciones delictivas bastante graves. Estamos hablando de un incremento también del abuso sexual, de la pornografía infantil, de la trata de personas, con niños incluidos en todos esos delitos, incluidos como víctimas y como victimarios. Entonces hablamos de una realidad social muy dura para la infancia y para la adolescencia. Hablamos de que no existen los derechos realmente materializados para ellos, y que es muy arduo el trabajo que hay que hacer para hacer que la convención se convierta en ese ideal, o que ese ideal se convierta en realidad para los niños, niñas y adolescentes. Ratificar un pacto como la Convención sobre los Derechos del Niño no es un juego. La calidad de vida, el desarrollo integral y la autorrealización personal y social de millones de niños, niñas y adolescentes depende de ello. Los 196 países que hasta la fecha han ratificado la Convención, incluida Venezuela, se comprometieron soberanamente a dictar medidas necesarias y adecuadas en lo legislativo, social, educativo, institucional y de transformación cultural para hacer efectivos los derechos humanos de todos los niños y niñas. Son inaceptables los pretextos, las omisiones, el uso de los niños para engordar burocracias mercenarias e inoperantes que concentran el poder y no lo emplean para brindar protección y seguridad a favor de los más vulnerables y necesitados. Desde el año 2000, que entró en vigencia la LOBNA, nos hemos especializado en la retórica a favor de los derechos de los niños y ya es hora de que avancemos en estrategias específicas para dar respuesta a las cuestiones de la infancia que hoy son una realidad dramática en el país. Necesitamos dar paso urgente a las acciones. Nos corresponde admitir que nos hemos perdido en el camino hacia la protección integral, pues de otro modo no se explica nos encontremos ahora en medio de una crisis humanitaria en la que los sistemas previstos en la LOBNA han demostrado su incapacidad para contener daños a los niños, niñas y adolescentes en cuanto al derecho a la salud, a la alimentación, a ser protegidos contra formas de abuso, maltrato y explotación. Ya basta de excusas. Los niños, niñas y adolescentes merecen una tregua y que se tomen decisiones políticas que les den prioridad. No producimos o no se divulgan datos confiables y sin ellos no podemos tener una clara dimensión de la situación actual. Tenemos dos sistemas que no funcionan como sistemas. No hay coordinación entre las agencias responsables de las distintas áreas de la política pública, como educación, salud,
seguridad social, recreación, vivienda, justicia juvenil, entre otras. Nuestros niveles de violencia y de desigualdad siguen creciendo. Criminalizamos a la infancia desprotegida. Queremos juzgar a los adolescentes como si fuesen adultos. Les aumentamos las penas, les creamos nuevos delitos y en nombre de la seguridad nacional habilitamos a las fuerzas públicas para que los repriman sin ningún costo. Como dice el presidente del Comité de los Derechos del Niño, cada niño, niña y adolescente tiene algo que decir sobre el mundo en el que quiere vivir. Todas las personas adultas tenemos el deber de escucharlos y tomar en cuenta sus opiniones. Es el momento oportuno para renovar compromisos con la agenda de los derechos de la niñez y pensar en nuevos desafíos, convocar a muchos sectores y organizaciones para trabajar a favor de las distintas infancias. La infancia empobrecida, la institucionalizada, ya sea en una entidad de atención o en una de responsabilidad penal, la infancia indígena, la campesina, la migrante, la que está separada de su familia, la diversa, la que tiene que trabajar para comer y ayudar a su familia. Ahora sí, mi último audio. ¿Qué podemos hacer? ¿Ok? Después de escuchar estas cosas duras y fuertes de lo que es la realidad de los niños, niñas y adolescentes, después de escuchar a la profesora Carla sobre cuál debe ser nuestro papel ante el Estado y qué le toca hacer al Estado, entonces también qué podemos hacer nosotros, qué podemos hacer los docentes, qué puede hacer la familia. Y a pesar de que es bastante desesperanzador analizar la realidad y los datos existentes, bueno, siempre la esperanza debe marcar nuestro actuar, la esperanza debe ser lo que nos mueve a superar las limitaciones y las realidades adversas que nos toca vivir, ¿no? Entonces, decidimos colocarle tres cosas que podemos hacer. Tres cosas que podemos hacer que se constituyen además no solo en la esperanza, sino que nos dan el ánimo para seguir adelante, que nos convence de que lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿Ok? En primer lugar, seguir exigiendo el respeto a los derechos humanos en general y a la educación en particular. Los docentes deben seguir luchando por lograr y por conquistar la garantía de todos sus derechos laborales y en ese sentido también los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente el derecho a una educación de calidad, gratuita, pública eh, y obligatoria. En segundo lugar, garantizar a los niños, niñas y adolescentes que tienen cerca los principios de la protección integral. Si sabemos que no se garantizan por parte de las instituciones que deben garantizarlo, bueno, a los niños que tenemos cerca, a los que tenemos posibilidad de proteger, protejámoslos en un nivel ultra, u- o sea, de la mejor forma posible, hagamos que su vida sea lo más bonita posible en la medida también de nuestras posibilidades, ¿no? Todos esos principios de los que hablamos, interés superior, prioridad absoluta, la participación de los niños, que eso logremos que por lo menos exista en nuestra casa, en nuestra aula, en nuestro colegio, que esos principios se garanticen por lo menos allí, porque eso va a permitir que los niños sepan que hay una forma distinta de atender a los niños y entonces luchen porque esa forma distinta se reproduzca en todos los espacios en donde ellos hacen vida. Luego, defender, documentar y denunciar. Convertirnos todos en defensores de los derechos de los niños va a hacer que la voz se escuche muchísimo más fuerte y que sea más rápido y hagamos posible la existencia de todos estos derechos de una forma mucho más rápida. Eh, Estas tres cosas no se pueden hacer si nosotros no nos formamos, si nosotros no estudiamos y si nosotros no conocemos cuáles son los derechos que vamos a defender, cuáles son los derechos que vamos a exigir. Por tanto, esto supone un proceso de formación en distintas áreas.
Para exigir, educar y defender debemos ser conscientes y estar convencidos de nuestros derechos humanos. Si no estamos convencidos nosotros, no podemos convencer a los otros. Si nos formamos y nos educamos, nos convencemos. Y si nos convencemos, vamos a exigir con base todo lo que nos corresponde por ley a nosotros y a los niños, niñas y adolescentes.